Primero daremos una pequeña pausa. Todo esto para explicar por qué escogimos este tema tan interesante. Todo empezó en una tarde de domingo cuando decidimos ver La Casa de Papel, una serie que fue grabada en 2017 en España. Esta serie la compró Netflix en el 2018, pero Netflix lo que nunca imaginó es que sería una serie que crearía un boom impresionantemente grande e internacional. Esta serie logró lo que pocas veces sucede: convirtió en un hit de ranking internacional un tema con 70 años de historia. 70. Especialmente en lugares muy lejanos. Pero todo empieza desde el momento en el que semanas atrás toda Latinoamérica tararea las notas de Bella Ciao, como si fuera el último corte de difusión del cantante del momento. Ya hay versiones en antros que se hacen bailables y suena una vez al día en la mayor parte de los radios comerciales. Tal vez pocos piensen que solo es un ritmo quizás pegadizo, pero realmente esta canción tiene una historia muy profunda. Incluso hay lugares en el mundo donde en este momento se están haciendo manifestaciones y cualquier persona se preguntaría, ¿por qué manifestaciones? Oh, Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno. Bueno, pues ahora sí, es momento de darle play y regresar unos 70 años atrás. Bueno, ¿realmente alguien sabe a ciencia cierta cómo nació esta canción? Pues realmente no. Se lo preguntan, eso sí. Existen decenas de investigaciones, artículos e incluso libros al respecto de este tema tan interesante. Es una letra que no tiene ni autor, pero sí muchas versiones. Por lo tanto, muchos la han interpretado. Esto se transmite de boca en boca y ahora que está haciendo el boom, lo hará más. Es parte de la sabiduría popular, principalmente del pueblo italiano y del resto del mundo hoy. Se escuchó por primera vez en alguna provincia del centro norte de Italia durante el periodo de la resistencia antifascista. Le genti che passeranno, oh, bella ciao. Tras la firma de armisticio entre el Reino de Italia y aliados angloamericanos el 8 de septiembre de 1943, la Alemania nazi logró instaurar un estado títere en el norte, dividiendo la península en dos. En el sur, lo que quedaba del reino tras 20 años de dictadura fascista, controlado ahora en los hechos por los aliados, y en el norte, la República Social Italiana, o República de Salo, como se la conoce internacionalmente también, gracias a una excelente película de Pierpaolo Pasolini. Presidida por Mussolini, pero controlada por el ejército alemán y militares fascistas. Los ingleses y estadounidenses fueron bloqueados durante casi 2 años por la fortificación italo-alemana al sur de la ciudad de Bologna, y los italianos antifascistas tomaron las armas para liberar sus tierras. Oh partigiano, llévame contigo que siento que voy a morir. Socialistas, anarquistas, liberales y especialmente comunistas dieron vida a una guerra de resistencia con connotaciones ya legendarias. Se convirtieron en partigiani en italiano, así llamados por tomar partido en lo que en Italia se dio en llamar la guerra de parte, es decir, la del más débil contra el más fuerte.
Escritores como Italo Calvino, intelectuales, artistas, pero especialmente campesinos y obreros, formaron grupos clandestinos organizados en brigadas por afinidad ideológica y lucharon hasta 1945 contra la ocupación nazi-fascista. Bella Ciao reconstruye esa historia desde el momento íntimo en el que el partigiano decide abandonar su casa, su familia y sus afectos. De ahí, Bella Ciao, adiós Bella, para ir a la montaña a combatir al invasor alemán. Y si yo muero como partigiano, tú me tendrás que enterrar. Entre las filas de la mítica Brigada Mayela, al parecer, se escucharon por primera vez los versos de Bella Ciao durante una presentación del libro La verdadera historia de Bella Ciao. Una anciana se acercó al escritor Cesare Bermani y le aseguró que esa canción la había escuchado por primera vez en la República Libre y Partigiana de Alba, una de las primeras ciudades liberadas por la resistencia. Contrariamente a lo que se cree, inclusive en Italia, Bella Ciao era un canto muy poco conocido en las filas partigianas. El alto grado de pertenencia ideológica que se respiraba en las brigadas, especialmente entre socialistas, anarquistas y comunistas, hacían que cada uno tuviera sus himnos, más bien ligados a su historia y tradiciones políticas. La fuerza de la canción y su popularidad vinieron más bien después de la guerra, cuando había que unificar todas esas tendencias en un solo proyecto para reconstruir el país. Bella Ciao se prestaba como un gran himno al respecto. Su letra reflejaba los valores de la resistencia, de la entrega y la lucha de los partigianos, sin referirse a símbolos reconducibles a alguno de sus grupos. Me enterrarás en la montaña bajo la sombra de una bella flor. Cuando el 25 de abril de 1945 las tropas partigianas entraron triunfantes en Milán y signaron la liberación de Italia del fascismo, muy pocos cantaban Bella Ciao. Se escuchaban más bien la Internacional, alguna versión en italiano de los cantos de los bolcheviques rusos y el himno nacional. El 28 de ese mes, Mussolini fue interceptado por un grupo partigiano comunista mientras intentaba escapar hacia Suiza. Fue fusilado junto con su amante, Carla Petacci, y su cuerpo colgado de los pies en Piazzale Loreto, en el centro de Milán. Durante años, nazis y fascistas habían colgado en calles y plazas los cuerpos de partigianos o civiles sospechados de serlo. A cada uno le ponían un cartel que decía bandido, otra palabra hoy resignificada por la cultura popular italiana y gritada muchas veces con orgullo en huelgas y manifestaciones. Hacia finales de la guerra, los alemanes aplicaron inclusive terribles formas de represalia. Por cada soldado alemán muerto por los insurgentes, ellos fusilaban 10 civiles tomados al azar del pueblo más cercano. Inclusive así, los civiles siguieron ocultando, sosteniendo y ayudando a los partigianos, demoliendo las estrategias terroristas del ejército nazi. Y todos aquellos que pasarán me dirán, qué linda flor. Recién, en los años 50, Bella Ciao se convirtió en el himno de lo que había sido la resistencia, un himno cantado con potencia y rabia, especialmente por los movimientos obreros y campesinos que habían creído que la resistencia traería finalmente un cambio social profundo, un futuro de paz, derechos y participación política, todas promesas que naufragaron luego de la crisis. La emigración o el trabajo agotador tras las máquinas de las grandes industrias del norte. Pero Bella Ciao se siguió cantando en marchas, huelgas y asambleas, casi como reafirmación de que aquellos ideales de justicia social y liberación no habían sido olvidados. Esa herencia en forma de canción se escucha aún hoy
en todas las manifestaciones de la izquierda italiana y europea, aun aquellas ya convertidas al reformismo de corte liberal. En 1964, durante uno de los ya exitosos festivales de la canción popular italiana, una cantante ignota para el público, Giovanna Daffini, cantó por primera vez una versión totalmente desconocida de Bella Ciao. No se hablaba de partigianos ni de guerra, sino de trabajo, patrones violentos y arroceras. Daffini había sido mondida, cosechadora de arroz en el norte de Italia, y luego había participado activamente en la resistencia. Ella aseguró que había aprendido esa canción durante sus larguísimas y masacrantes jornadas de trabajo y que era común escucharla hacía décadas en su zona. El jefe de pie con su bastón, oh Bella Ciao, y nosotros curvas a trabajar. Pero llegará el día en que todas juntas, oh Bella Ciao, trabajaremos en libertad. La revelación de Daffini cargaba aún más de simbolismo una canción que ya era patrimonio de la cultura popular más humilde y combativa del país. Los partisanos, luchadores contra el nazi-fascismo, habían tomado una canción de trabajo y de denuncia de sus madres y abuelas, resignificando la idea de lucha y libertad. El testimonio de Daffini jamás pudo ser verificado. Muchos lo dieron por falso y emprendieron un largo estudio acerca del origen del canto. Carlo Pestelli, cantautor e investigador de historia de la lengua italiana, en un reciente libro, Bella Ciao, el canto de la libertad, sostiene que la raíz musical de la canción es difusa, pero que se pueden encontrar antecedentes. El más sorprendente es el de una grabación de 1919 realizada en Nueva York por un cantante judío, Mishka Sijanov. Se trata de una canción de la tradición klezmer, cuya melodía es increíblemente igual a la de Bella Ciao. Es muy plausible pensar que ese sonido bailable, con reminiscencias de tarantela, haya sido llevado de los barrios de inmigrantes italianos a los senderos de montaña durante la guerra. Su letra, en cambio, es puro ingenio popular. La fama internacional para Bella Ciao llegó por dos vías. Por un lado, los encuentros internacionales de las juventudes comunistas veían a los jóvenes dirigentes del PCI, entre ellos Enrico Berlinguer, enseñando su letra a los delegados de toda Europa. Por el otro, Yves Montand, famosísimo cantante popular francés, grabó una versión en italiano en 1963, con video incluido, y dio la vuelta al mundo. Los años de las grandes movilizaciones populares y la lucha sindical en Europa llevaron nuevamente en auge la canción en las calles y plazas del continente. El internacionalismo expandió el mito de Bella Ciao al resto del globo, tanto como para que hoy haya traducciones al árabe, kurdo, turco, japonés y además de casi todos los idiomas europeos. Y en la actualidad sigue siendo un símbolo ligado a la lucha por la libertad. Se ha cantado en Turquía, en las manifestaciones del Parque Gezi en 2013, en la Puerta del Sol en Madrid durante el 15M, en Atenas en 2015, cuando Alexis Tsipras se convirtió en primer ministro abrazado de Pablo Iglesias durante las manifestaciones contra el G20 en Hamburgo en 2017. Como fruto de mezcolanzas migrantes, como canción de trabajo, de protesta o de resistencia, es innegable la raíz profundamente plebeya y rebelde del canto, un aspecto que la Casa de Papel quiso aprovechar al ponerla en los labios de estos supuestos ácratas del siglo XXI, preocupados por la repercusión social de sus acciones y la denuncia del robo del sistema financiero europeo a sus ciudadanos. El intento quizás no quedó tan claro, pero ahora tienen a medio Hispanoamérica tarareando esta canción. Esperemos
que esto realmente les haya dado un poco más de idea de lo que están viendo y que no realmente es una canción nada más para tararear, sino que todo en esta vida tiene un detrás de escena.